Bueno, y les había dicho que íbamos a hablar de gratificaciones. ¿Quiénes reciben gratificación este año? Tengo entendido que los trabajadores que tienen derecho a gratificación, tanto en el sector público como en el privado, van a recibir una gratificación más un 9% adicional, que es lo que las empresas antes descontaban de la gratificación para pagar a salud y a los fondos de pensiones. Las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para realizar el pago de esta gratificación y además no se descontará de ellas el 13% por concepto de pensiones, por lo cual en la práctica los trabajadores se benefician con un 22% adicional. ¿Usted tiene dudas sobre si le corresponde o no le corresponde cobrar esta gratificación? Pues no dude en llamarnos porque tenemos como invitado al señor Wailín Tello Pinto, al señor Edward Venero Ramos, que es intendente de prevención y asesoría de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. Edwin, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer saludarlo. Igualmente, Guido, primeramente permíteme manifestar mi complacencia de tenerte como tu invitado. Realmente desde hace mucho tiempo, como te comentaba en la pausa, te venía escuchando, ¿no? Desde pequeño, en Calca, en el Valle Sagrado, Edwin era un oyente de radioprogramas, así que es como si fuéramos viejos conocidos, Edwin. Así es, siempre te hemos tenido presente. Sí, para decirte en relación al tema de las gratificaciones legales, el día de mañana se vence el plazo para que todos los empleadores puedan hacer efectivo este pago. Esto corresponde a todos los empleadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Ajá. Y cuando señalas el sector público, en efecto, existen trabajadores que laboran en el sector público, pero que se encuentran sometidos a las reglas de juego de la ley, ¿no?, de la actividad privada. ¿En qué casos ocurre esto? Por ejemplo, hay entidades como SUNAF, por ejemplo, o puede ser la institución a la cual represento, SUNAFIL, que tienen trabajadores que están sujetos a ese régimen, ¿no? Entonces, en esos casos, al igual que las empresas del sector privado, estas entidades públicas tienen que pagar las gratificaciones. Y una gratificación con un plus, ¿no es cierto? Porque va sin los descuentos que antes se le hacían para los sistemas de pensiones, más el 9% que era lo que las empresas aportaban para salud. En efecto. Entonces, es una gratificación que equivale a un sueldo más el 22%. En efecto, sí. El 9% que anteriormente las empresas aportaban a salud, ahora lo pagan directamente al trabajador a razón de una bonificación extraordinaria, ¿no? El 9%. Y también ya no se les retiene al trabajador los aportes al sistema previsional, que fluctúan entre el 12.5% a 13%. Haciendo una suma total, estamos hablando de un 22% adicional. Claro, y esto era un régimen provisional, se había establecido por 2 años, ya se convirtió en definitivo. Es decir, las gratificaciones de julio y diciembre no van a consignar aportes en favor de salud o de un régimen pensionario y van a ser entregadas en su integridad al trabajador. Vamos, Edward, a facilitar nuestros teléfonos para que los oyentes puedan saber cuándo, si el plazo se vence mañana, hasta cuándo la empresa podría abonar el sueldo, qué pasa si no cumple con abonar la gratificación, a quién recurrir. La SUNAFIL va a tener inspectores en estos días para comprobar que se esté cumpliendo con el pago de la gratificación. Todo eso saldrá seguramente de las inquietudes de nuestros oyentes. Con el mayor gusto. 212-5353, 0800-24-802 para sus llamadas de provincias y vamos a atenderlas de inmediato gracias a la presencia de Edward Venero aquí en los estudios de Radio Capital y Capital TV. Aló, muy buenos días. Le ruego ponerse, Edward, los audífonos para poder escuchar las consultas de nuestros oyentes. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quería hacerle una consulta. Mire, yo ingresé a mi centro de trabajo el día 15 de julio. Quería saber si hasta la fecha me corresponde la gratificación completa o
Eso quería saber. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. 15 de julio ya tiene 6 meses trabajando. ¿Tiene derecho a gratificación? Sí, sí tiene derecho, pero como quiera de que el señor ingresó a partir del 15 de julio, es decir, no le correspondería respecto al primer mes. Las gratificaciones se pagan de la siguiente manera. Un trabajador que ha laborado de julio a diciembre tiene una remuneración computable equivalente a 1/6 por cada mes laborado, ¿no? En este caso, como quiera de que el primer mes no llegó a laborar un mes íntegro, entonces no se paga ese mes. O sea, solo se pagaría lo correspondiente a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Exactamente. 5/6. Exactamente, así es. Más su 22%, porque igual el 9% correspondiente a esos 5/6 y el 13% correspondiente a esos 5/6. Por los 15 días de julio se esfumaron, desaparecieron. Sí, eso es cuando se da al inicio de la relación laboral. Ya. Pero pongámonos en el supuesto de que el señor haya ingresado a partir del 1 de julio y, digamos, en septiembre ha tenido un corte, digamos, de su actividad laboral. Ahí laboró. Perfectamente. Más llamadas, aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, amigo? Radio Capital. Javier, ¿Y de dónde nos llama? de la Victoria. ¿Cuál es su consulta, Javier? Lo escuchamos. Sí, tengo dos consultas. Mira, una consulta, yo empecé a trabajar el día 3 de enero de este año. Quiero saber qué es lo que me corresponde. Ya. Y segundo, tengo una empleada en mi hogar que ella empezó a laborar, tiene 5 meses conmigo laborando. Quiero saber qué cosa es lo que tengo que pagarle. Perfecto, muchas gracias, Javier. Dos consultas. Sí, respecto a la primera consulta, bueno, el señor ingresó el 3 de enero, entonces a él le correspondía las gratificaciones de julio, a fiestas patrias, claro. Exacto, que se hacen efectivo hasta el 15 de julio, ¿no? Entonces, si el señor continúa laborando, lo que le corresponde es el íntegro de sus gratificaciones, es decir, una si remuneración. no se le hubiera pagado la de julio por la razón que fuera, él puede reclamarla. Efectivamente, y para ello puede recurrir a Sunafil. Nosotros los atendemos sea vía el portal web que tenemos o puede ser a través del teléfono institucional, ¿no? El portal web es www.sunafil.gov.p. www.sunafil.gov.p. ¿Y el número institucional lo tiene usted a mano? Sí, es el 390-2780 o 390-2777. 390-2780 o 390-2777. Había una segunda consulta de Javier respecto a su empleada del hogar. Ya, en el caso de las empleadas del hogar existe un régimen especial en el tema de las gratificaciones. Tanto las empleadas del hogar como aquellos trabajadores que laboran en la pequeña empresa, ellos no cobran el íntegro de la gratificación, sino el 50%. El equivalente a 15 días laborables, digamos. Así es. Perfecto. Y si tenía 5 meses, me parece, claro, le corresponde 5/6, efectivamente. Muy bien. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, buenos días, amigos. ¿Su nombre, por favor? José Penachite, saludo de acá de Lima. ¿Cómo está, José? Un gusto, lo escucha nuestro invitado, el señor Edward Venero. Claro, lo que pasa es, el mío es diferente. Yo quiero saber, o sea, yo pertenezco para una empresa, bueno, trabajo para una empresa de seguridad, correcto, la cual es, yo percibo, digamos, un bruto total de 1.780. Entonces, yo quiero saber si a mí me corresponde todo eso, porque usted sabe que dentro de la boleta a veces te dan bonos, pasajes y todo lo demás, pero a la hora que te van a dar la gratificación, te descuentan unos y otras cosas que ni siquiera tampoco lo ponen lo que es el AFP más el seguro, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que año tras año ya vienen haciendo eso, entonces pues ahora ya a raíz de escuchar esto de la radio, me atrevo a hacer esta llamada y a ver qué es lo que ustedes me pueden explicar, ¿no? No, muy bien. Gracias, José, por haberte atrevido a hacer el llamado para aclarar el tema. Efectivamente, hay una boleta de pago, hay otros conceptos que se incluyen aparte de la remuneración. ¿Qué cosa es lo que qué cosa es lo gratificable, digamos? Muy bien. Cuando hablamos de gratificaciones, hablamos de la remuneración computable, es decir, el monto que va a servir de referencia para pagar la gratificación.
Y en este caso la ley es precisa y es importante que el señor que acaba de llamar lo tenga bien claro. Dice, para el cálculo de las gratificaciones se considera la remuneración básica, así como todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie con contraprestación de su labor. Es decir, todo aquello que regularmente percibe el trabajador. Si le dan un bono de movilidad todos los meses, eso corresponde. Sí, si el bono de movilidad es solo aleatorio porque un día tuvo que desplazarse, eso no corresponde. Efectivamente. Para que se cumpla el requisito de regularidad, es necesario que el trabajador lo haya percibido por lo menos durante 3 meses en dicho semestre. En el semestre gratificable. Efectivamente. Bueno, pues ya saben ustedes, es la remuneración en dinero o en especie como producto de su trabajo. Y si el bono de movilidad es permanente o cualquier otro concepto, si hay horas extras... También, tratándose de horas extras, lo que se hace es sacar un promedio. Un promedio durante el semestre correspondiente. Si uno, muy bien, hay gran cantidad de preguntas, gran cantidad de llamadas, así que volvemos de inmediato para que nuestro invitado, el señor Edward Venero, pueda absolverlas con la claridad con que lo viene haciendo. Permiso. Bueno, y aquí me hacía una acotación muy importante nuestro invitado, el señor Edward Venero, y es que las empresas, ya no importa el número de trabajadores que tengan, sino su volumen de ventas. Si su volumen de ventas va entre 1 y 150 unidades impositivas tributarias, es una microempresa y por lo tanto no está en la obligación de pagar gratificación. De 150 a 1.700 ya es una mediana empresa y sí está en la obligación de pagar gratificación, ¿correcto? En efecto, Guido. Sin embargo, hay que hacer también la aclaración que esta nueva ley de la pequeña y microempresa se dio en julio de 2013. Anteriormente, la variable determinante para señalar cuál es micro o pequeña empresa era la cantidad de trabajadores. De 1 a 10, microempresa, y hasta 100 trabajadores, pequeña empresa. Pequeña empresa. ¿Ya? Entonces, lo que actualmente dice la ley es de que la microempresa, a partir de julio de 2013, es aquella que tiene un nivel de ventas de 1 a 150, como bien lo señalabas. Y la pequeña empresa es de 150 a 1.700 UITs, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las gratificaciones, aquellas empresas que se han constituido a partir de julio a la fecha, si tienen un nivel de ventas de 1 a 150 UITs, no estarían obligados a pagar. Aquellas que se han constituido antes de julio de 2013 y tienen de 1 a 10 trabajadores, no estarían obligados a trabajar. Pero si tienen hasta 100 trabajadores, sí estarían obligados a trabajar, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de la situación de la empresa. Perfecto. Antes y después de esta nueva ley MIPE. Muy bien, vamos con más llamadas para que ustedes puedan hacernos conocer sus dudas o inquietudes en relación a la bonificación. Aló, muy buenos días. Aló, Guido. Sí, él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Guido. José Luis Ojeda, de Pucallpa. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte. Sí, Guido, unas cuantas consultitas. Mira, uno, los docentes, ya ellos sí reciben aguinaldo, pero mi consulta quería saber sobre esta nueva ley de las CTS. Ese es uno. Ya. Dos, el Estado, no sé, no, la verdad es que no lo entiendo. Ellos exigen hasta cierta fecha, que es creo que el 15, para pagar los aguinaldos a todas las empresas privadas, pero sin embargo el Estado paga, por ejemplo, un año nos tocó a los docentes cobrar después de Año Nuevo, en enero, imagínate. O sea, exige a las empresas privadas a pagarse el 15, si no son multadas, pero sin embargo ellos pagan hasta después de Año Nuevo. Buen Uno punto. cuenta con esa platita, pues, ¿no? Buen punto, José Luis, claro, porque esa platita es para usarla pues en Navidad. Es una gratificación navideña. ¿El Estado debería dar el ejemplo o no? Bueno, Guido, en relación a la pregunta que hace nuestro amigo de Pucallpa, es necesario aclarar lo siguiente: que esta regla que estamos señalando se aplica a todos los trabajadores que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. En el caso de los trabajadores del sector público, llámese los docentes,
ellos se sujetan a un régimen público. Y lo que tienen no es una gratificación, sino es un aguinaldo. Es un aguinaldo. Y para este año tengo entendido que ha sido un equivalente a 300 nuevos soles. A 300 nuevos soles. Así es. Y no hay fecha límite para ese pago. Así es. La oportunidad de su otorgamiento también difiere, ¿no? Muy bien. Más llamadas. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, ¿me ruido? Sí, muy buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre? Carlos, del RIMAC. Carlos, ¿cómo está? ¿Cuál es su inquietud? Mire, señor Ruido, yo trabajo en una empresa desde enero de este año hasta la actualidad, sigo trabajando ahí, en los cuales no he recibido gratificación ni en julio, ni bueno, creo que en esta le fui a reclamar a la señora encargada y me dice que no, porque yo en estos 11 meses que he estado ahí no he estado en planilla, que por eso no me corresponde la gratificación. Yo no sé qué es lo que puedo hacer, si usted me puede ayudar, el señor que está con usted. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Una persona que no está en planilla cobra, me imagino, por honorarios profesionales, y entonces no tiene derecho a gratificación. Así es. Lo que tenemos que inicialmente identificar es si el señor está prestando un servicio sujeto a la ley de productividad y competitividad laboral o no. Me explico. Si existe un trabajador que cumple, que en el desarrollo de sus actividades cumple con los elementos esenciales de una relación jurídico-laboral, sí tiene derecho a la gratificación. Es decir, si la prestación es personal, subordinada y remunerada. Aunque no esté en planillas. Aunque no esté en planillas. Justamente lo que se tendría que hacer en este caso es presentar una solicitud ante la Inspección de Trabajo, sea a través de SUNAFIL o en el lugar a través del Gobierno Regional, Dirección Regional o Gerencia Regional de Trabajo, y hacer de que el inspector vaya al centro laboral y verifique cuál es la naturaleza de la labor que desarrolla el trabajador. Si el inspector de trabajo verifica que este trabajador cumple con esos elementos esenciales, por más de que el trabajador esté emitiendo recibos por honorarios o tenga un contrato civil, simplemente se deja de lado ello y se aplica el famoso principio de primacía de la realidad. Es decir, los hechos cuentan más allá que los documentos. Si se llega a demostrar eso, inmediatamente se le exige al empleador que pague no solamente sus gratificaciones, sino todos aquellos beneficios sociales que le corresponde conforme a ley. Muy bien, Carlos, ya sabe usted, haga la consulta a SUNAFIL, 390-2780, 390-2777, para ver si en su caso corresponde o no. Todo parecería indicar que sí, aun cuando no esté usted en planillas. Tenemos más llamadas. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo, por favor? Felipe, Felipe, ¿de dónde nos llama? Vía María. Lo escuchamos, lo escucha también nuestro invitado. Mire, sí, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Guido. Una consulta. Yo tengo 8 años trabajando en una empresa del Grupo Romero. No quisiera decir el nombre, pero mi sueldo básico es 1.250 y de mis demás compañeros es 1.400 en el cargo que yo tengo. Ya. Y ahí la empresa me da unos vales para completar mi sueldo. Ya. Ya, pero mi sueldo, mis gratificaciones siempre son por los 1.250 y no por los 1.400 que ganan mis compañeros. ¿Y que ganas tú también con ese vale o con ese bono adicional? La empresa me dice que esos 150 que me dan es parte de mi sueldo y que completan los 1.400, pero nunca lo percibo en las gratificaciones. Muy bien, ¿qué le decimos a Felipe, Eduardo? Sí, bueno, tal como lo ha señalado el señor, si efectivamente estos vales son parte de esa remuneración, entonces le corresponde la gratificación, calculando también incluyendo este monto, ¿no? Sobre todo si se dan regularmente cada mes, ¿no es cierto? En efecto. Con lo cual se comprobaría que son parte de su remuneración. Así es, porque habíamos dicho de que la remuneración computable es aquella que regularmente percibe el trabajador, sea en dinero o en especie. En este caso los vales vendrían a ser la especie. Otro caso de consulta típica para SUNAFIL, 390-2780, 390-2777. Última llamada de la mañana. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Mi nombre es Henry. Henry, ¿de dónde nos llama? De Surquillo. Lo escuchamos. Mi consulta es, en cuanto a las gratificaciones, las personas que tienen contrato intermitente, bueno, también reciben gratificaciones, porque tengo entendido y nos han explicado de que las personas que tienen contrato intermitente no reciben gratificaciones, ningún tipo de beneficio, solamente su sueldo.
Vamos a ver qué nos dice el especialista, el doctor Edward Venero. Sí, sí le corresponde. La ley señala que tienen derecho a este beneficio los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, sean estos con contratos a plazo indeterminado, sujetos a modalidad o de tiempo parcial. El contrato intermitente es un contrato sujeto a modalidad. ¿Y el tiempo parcial, cuánto tiempo se considera? El contrato es, cuando hablamos de contratos sujetos a tiempo parcial, son aquellos que pueden ser menores a 4 horas. Ya. Entonces, es independientemente del tiempo que laboren, independientemente de ello, tienen derecho a las gratificaciones. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias al señor Edward Venero de Sunafil por habernos ayudado a desentrañar todos estos pequeños obstáculos que encuentra un trabajador para hacer valer sus derechos, en este caso el derecho a la gratificación que le corresponde si está sujeto al régimen de la empresa privada. Y un saludo especial para Calca, la tierra natal de nuestro invitado, don Edward Venero, en pleno Valle Sagrado de los Incas. De verdad, un saludo cariñoso para todos los paisanos de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Venero, ha sido usted muy amable y creo que ha sido muy útil para nuestros oyentes y para los empresarios. No olviden que mañana vence el día, si no tienen que pagar la bonificación, la gratificación, con los intereses de ley por los días que tarden en hacerlo. Amigos, yo me despido hasta mañana, deseándoles que